Bueno, pues hola a todos, sean bienvenidos a una sesión más de nuestro curso sobre filosofía de las matemáticas aquí en el Pensamiento en Llamas. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a explorar esta peculiar postura filosófica que pues es bastante sui generis dentro de las posturas de filosofía de las matemáticas, consistente en afirmar que la matemática es un arte, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver qué significa esto, qué implicaciones filosóficas tiene. Que bueno, pues muy concretamente aquí la gran pregunta o la gran interrogante que surge cuando pensamos en la filosofía de las matemáticas como un arte es respecto a qué sucede en última instancia con la objetividad y la verdad de las matemáticas en caso de que, bueno, pues al afirmar nosotros que la matemática puede ser algún tipo de arte, pues hacemos, en pocas palabras, dependiente tanto el asunto de la objetividad como la verdad matemática de el placer estético, que bueno, al menos de primera instancia o en apariencia, pues uno diría que el placer estético es una cuestión muy subjetiva. Por lo tanto, si las matemáticas fuesen algún tipo de arte, pues de todo esto se seguiría que las matemáticas dependen de algo tan subjetivo como el placer estético, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de aquí surgen muchos problemas filosóficos, pero digamos que las posturas que hay en torno a las matemáticas como un arte, pues pretenden explicar más o menos en términos muy generales qué sucede en caso de que pues esta postura sea cierta, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a irlo detallando a lo largo de esta sesión, qué significa que la matemática sea un arte. Por supuesto que en algún punto pues nos vamos a tener que involucrar con la definición de arte, porque si no pues estamos hablando de manera vacía o de manera hueca al afirmar que la matemática es un arte. Y pues brevemente les doy varias referencias de pensadores, también matemáticos, que en este orden de ideas considerarían a la matemática como un arte. En concreto pues estamos hablando de Poincare, otros le dicen Poincare, la pronunciación es lo de menos. Aquí el punto es que nos entendamos precisamente sobre a quién nos estamos refiriendo cuando hablamos en concreto de un pensador. También Jerry King es un peculiar representante de esta postura de las matemáticas como arte. Godfrey Harold es otro. Y bueno, ya a nivel como historia de las ideas del pensamiento occidental, pues digamos que los pitagóricos en algún sentido pensaban que las matemáticas eran un arte de una forma muy particular. También renacentistas italianos tan importantes de la talla de Leonardo, Miguel Ángel y Rafael pues piensan que pues la matemática es un arte y a su vez que también el arte en general pues es matemáticas, o sea, es un tren de ida y vuelta, que eso es algo interesante, eso es algo curioso que también vamos a reflexionar. ¿Qué pasaría si de pronto planteamos la pregunta en sentido inverso? De preguntar si, por ejemplo, el arte o las artes son matemáticas, ¿de acuerdo? Al final del día esta postura filosófica se aplica para ambos sentidos, ambos rieles de la pregunta. Pero bueno, ya saben, antes de comenzar les recuerdo brevemente que cualquier duda, comentario que se tenga, me la puedes dejar aquí abajo en la caja de los comentarios relacionadas con el tema que estamos exponiendo, ¿verdad? Se los imploro porque si no nos podemos de pronto hacer bolas y pues no llegamos como a nada claro al respecto, ¿no? Bueno. Y también les recuerdo que pues aquí tenemos el super chat. Seguramente este video lo voy a estrenar en vivo. Y pues me puedes dejar todas tus dudas, comentarios en directo, en el estreno. Y bueno, pues yo las responderé puntualmente, ¿de acuerdo? Bueno, unas cuantas recomendaciones bibliográficas para todos aquellos que se quieran seguir adentrando en este tema tan fascinante de la matemática como un arte, o como arte, así a secas. Sería este librito de Jerry King, que es un clásico respecto a este tipo de reflexiones. Aquí lo ven en pantalla, de este lado. Entonces, muy recomendable. También de Robert Kaplan, muy bueno, que lo escribió en colaboración con Ellen Kaplan, The Art of the Infinite, que más o menos está tratando de explorar estos dos autores, cómo hay una relación directa entre nuestras sensaciones tanto de placer como de aversión respecto a la cuestión del infinito.
y la creación artística. Entonces es un libro fascinante para todo este tipo de reflexiones. Y también otro a nivel histórico que yo les recomiendo muchísimo sería este que ven aquí al lado, The Invention of Infinity. Que bueno, dicho sea de paso, es importante o muy interesante observar cómo, pues a nivel de la historia del pensamiento occidental, durante el medievo la escolástica demonizó demasiado al infinito como algo que era un absurdo per se, como si fuera sinónimo de irracionalidad, etcétera. Y digamos que es gracias a los, sobre todo artistas de el Renacimiento italiano, que rompen con este tipo de discursos escolásticos muy injustificados, muy infundados en muchas ocasiones, que comienzan a adentrarse en otro tipo de consideración, tanto matemática como artística, respecto al infinito. Y bueno, gracias a esta ruptura, digamos que es que tenemos ya hasta nuestros días una noción de infinito con la cual podemos trabajar desde teoría de conjuntos y demás. Bueno, es otro tema muy, muy largo, muy complejo, no me puedo meter demasiado en ello en este video porque si no me salgo de la temática en sí. Pero bueno, aquí está la recomendación por si estás interesado en adentrarte más en este fascinante tema, ¿de acuerdo? Bueno, brevemente, pues te invito, como siempre hago en cada video, a que te suscribas al Pensamiento en Llamas. De esta forma me apoyas muchísimo y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que yo subo paulatina y constantemente aquí en el canal. Y bueno, por su parte, pues doy un enorme agradecimiento a todos los miembros del Pensamiento en Llamas, porque bueno, pues es gracias a sus retribuciones económicas que el Pensamiento en Llamas puede seguir existiendo y que yo, pues por su parte, puedo seguir manteniendo esta oferta pública y gratuita de cursos de filosofía para todos aquellos que estén interesados en las diversas temáticas que aquí tratamos. Y bueno, en este orden o en este tenor de ideas, te invito, en caso de que estés en la posibilidad económica de apoyar, a que te vuelvas un miembro del Pensamiento en Llamas y que pues aproveches una serie de ventajas exclusivas que yo doy a los miembros del Pensamiento en Llamas. Dicho sea de paso, no pasa nada si no puedes apoyar económicamente al canal. Créeme que ayudas bastante con el simple hecho de ver estos videos, darles like y pues si es de tu interés compartirlo con algún amigo, con alguna persona que tenga inquietudes filosóficas similares a las que aquí se plasman, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya dichos todos estos comerciales, vamos a entrar de lleno con la temática que nos convoca en esta ocasión para pues esta sesión de nuestro curso de Filosofía de las Matemáticas. Y bueno, empecemos por lo más elemental, que es precisamente clarificar o decir qué implica o qué significa, en pocas palabras, el concebir a la matemática como un arte. Y bueno, por supuesto que de aquí se sigue o se implica, a menos a nivel de presupuesto, que estamos manejando algún tipo de noción o concepción de arte. Que bueno, sí es importante que ustedes tengan en el radar que pues la noción de arte es muy polémica, es muy complicada en virtud de pues los movimientos de vanguardias que de pronto se le denomina comercialmente como arte posmoderno. Digamos, todo este tipo de consideraciones discursivas, al menos desde André Breton con su manifiesto del movimiento surrealista, pues han dejado en entredicho la definición como clásica u ortodoxa de arte, que bueno, en muchos sentidos se ha tratado de mantener. También las personas que manejan la postura de las matemáticas como un arte, pues suscriben en algún sentido muy directo o muy claro la idea del arte en su sentido clásico, en el sentido de la modernidad. Por lo que la noción que vamos a manejar aquí para explicar qué significa dentro de esta consideración filosófica que la matemática sea un arte, pues es una noción que proviene de, sobre todo del neoclasicismo francés, ¿sí? Y que pues tengan en cuenta siempre que pues es problemática esta noción de arte para que no se casen con ella. Y para que lejos de tratar yo de convencerlos de una manera rotunda y contundente, pues sigan pensando en lo mismo, ¿de acuerdo? Bueno, dicho todo esto de manera preliminar, pues vamos a entender arte como un tipo de representación tecnificada de ya sea una visión del mundo, una concepción de la realidad, o bien de una actitud que se tiene también respecto al mundo, que tiene esta representación o que esta representación tecnificada tiene como objetivo o está persiguiendo
un tipo de intención estética, en el sentido de transmitir algún tipo de placer, algún tipo de adversión, algún tipo, valga en pocas palabras, de contemplación sobre la belleza, la fealdad de un objeto determinado. Entonces, vamos a explicar de una manera lo más sencilla posible, con un lenguaje no tan tecnificado, no tan academicista en este sentido, qué significa esta noción clásica de arte que proviene del neoclasicismo. Cuando hablamos en este sentido de que el arte, primero que nada, es una representación tecnificada, lo que queremos decir es que el arte pues transmite un tipo de imagen siempre desde algún tipo de metodología o de método de creación. Entonces, según esta definición como canónica u ortodoxa de arte, todos aquellos que hayan quizás en algún punto de su vida tomado algún curso de pintura o algún curso de dibujo, o sean músicos o incluso sean, qué sé yo, bailarinas o bailarines de ballet, algo así por el estilo, sabrán que pues existen escuelas, sabrán que existen cursos en donde básicamente lo que te enseñan es una técnica, es decir, un tipo de procedimiento para poder llevar a buen puerto algún tipo de proyecto o algún tipo de producto que tengas en mente. Entonces hay en este sentido un tipo de procedimiento o un tipo de técnica para, qué sé yo, hacer un cuadro al óleo. En este sentido hay una técnica para manejar los óleos. Igual si tú quisieras hacer una pintura en acuarela, pues hay una técnica para usar acuarelas. Si tú quisieras tocar el saxofón, bueno, pues hay una técnica para tocarlo. Si tú quisieras bailar, qué sé yo, el lago de los cisnes, pues hay una técnica para hacer eso. Y en ese sentido es cuando pensamos que el arte es una representación tecnificada, toda vez que esta representación es producto de algún tipo de procedimiento que lo que permite, pues en pocas palabras, es manejar de manera adecuada la materia bruta con la cual se quiere plasmar dicha representación artística. De tal suerte que, por ejemplo, según esta representación canónica u ortodoxa de arte, pues no sería arte el que tú colocaras una cáscara de banana en una pared de un museo, pues porque ahí no hay técnica, o sea, no hay un procedimiento lo suficientemente riguroso, lo suficientemente cuidadoso, lo suficientemente estricto para que tú pues pegues una cáscara de banana. Eso si lo comparas, por ejemplo, con toda la rigurosidad que implica el manejar pinturas al óleo para pues, precisamente hacer una pintura al óleo, por ejemplo. Entonces, vean que aquí está, dicho sea de paso, pues supuesta en algún sentido la definición de arte aristotélica. El neoclasicismo francés pues trató de recuperar la noción de tecné aristotélica, entonces por eso de pronto aparece en esta noción de arte. No tiene nada del otro mundo. Ahora, la cuestión de que pues el arte es una representación que de algún tipo de visión del mundo o actitud del mundo, bueno, pues hace referencia a que el arte pues puede transmitirnos desde ya sea la concepción que tenga el artista, por ejemplo, respecto a la situación de su país, la situación de su época, la situación de las mismas artes, la situación de algún tipo de idea filosófica, o bien cuando en este sentido hablamos de actitud, pues estamos pensando en un componente emotivo, sentimental. Por ejemplo, en este orden de ideas, pues en la representación tecnificada, el artista puede estar representando o manifestando cómo le hace sentir la lluvia, cómo le hace sentir el amanecer, cómo le hace sentir el ocaso, etcétera. Y ahora, esto de la intención estética, a lo que se refiere este componente de la definición clásica, es que lo que está buscando el arte como esta representación tecnificada de una cosmovisión o de una visión del mundo o bien de algún tipo de actitud, es que tú sientas algún tipo de placer respecto a la belleza de un objeto, respecto a su fealdad, etc. Entonces, dicho todo eso, o entendiendo todos los alcances de la definición clásica de arte, cuando nosotros hablamos en este orden de ideas de que la matemática es un arte, bueno, pues se está pensando a la matemática como una representación tecnificada que, bueno, pues en pocas palabras está transmitiendo una imagen del mundo como un todo ordenado y armónico que tiene precisamente la intención de hacernos
sentir algún tipo de experiencia estética, algo así como belleza, fealdad, etcétera. Bueno, ahora, alguien se podría preguntar en este sentido, ¿por qué la matemática sería, o dónde estaría la tecnificación de la representación matemática una vez que la consideramos como arte? Bueno, pues en el sentido en el que pues existen, por ejemplo, en álgebra, diferentes métodos, diferentes procedimientos para, digamos, resolver sistemas de ecuaciones, para graficar ecuaciones, para incluso demostrar algún tipo de teorema, por ejemplo en lógica, en metalógica. Las tablas de verdad son métodos de solución respecto a satisfacción de fórmulas, es todo un tema ahí independiente a lo que estamos exponiendo, nada más es un mero ejemplo. Entonces ahí estaría la tecnificación bajo pues esta consideración de la matemática como pues precisamente una obra de arte o arte, ¿de acuerdo? Cualquier duda, comentario que se tenga respecto a esto que estamos explicando, pues ya sabes que aquí abajito está, valga, la caja de comentarios, o bien, pues estamos aquí en el superchat para lo que se ofrezca. Pero bueno, ahora, lo que tocaría por analizar precisamente es este tema de la objetividad y la verdad matemática, pues como placer estético. Porque digamos que dentro de la consideración de las matemáticas como obra de arte o como arte, está esta idea de que aquello que nosotros llamaríamos como lo objetivo en matemáticas o como una proposición verdadera en matemáticas o como lo verdadero en matemáticas es algo que depende de aquello que en matemáticas nos causa este tipo de placeres estéticos. Una tesis, como ya les anunciaba hace minutos, problemática, con muchos hoyos o digamos, pues sí, baches filosóficos que de pronto pueden ir en el camino. Pero, de nuevo, por mor de la dialéctica, vamos a dar la mejor interpretación posible, siguiendo, ¿no?, el principio de caridad de Davidson, para ver precisamente cómo podría darse esto de que la objetividad y la verdad matemática dependan o sean, que son dos cosas diferentes, pero bueno, que dependa o que sea placer estético. Dado que, bueno, pues al menos intuitivamente nosotros podemos decir que no, que la objetividad matemática y la verdad de las matemáticas pues no dependería de algo tan subjetivo como el placer estético. Entonces, digamos que el punto de todas estas personas que defienden a la matemática como un arte es el hacernos notar o el señalarnos constantemente que nosotros experimentamos algún tipo como de placer cuando damos un orden matemático a las cosas. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos un sistema de ecuaciones y le estamos buscando algún tipo de solución, bueno, pues nosotros sentiremos algún tipo de placer, y en este sentido sería un placer estético respecto a el tipo de orden armónico que se vería reflejado en la solución de un sistema de ecuaciones. Toda vez que pues este sistema de ecuaciones nos causa algún tipo como de admiración o algún tipo de sentimiento de sublimidad, puede ser, o también nos puede causar algún tipo de contemplación de algo bello, porque cuando resolvemos cosas como sistemas de ecuaciones lo que vemos ahí es un todo ordenado y armónico. También, por ejemplo, cuando graficamos ecuaciones, cuando vemos gráficas en general, etcétera, bueno, pues también este tipo de personas que sostienen que la matemática es algún tipo de arte o es un arte, o es el arte per se, ahorita vamos a entrar un poco a detalles respecto a esto, bueno, pues sostendrían que nosotros ordenamos y graficamos de cierta manera, construimos geométricamente las figuras de tal suerte que siempre nos generen en nosotros algún tipo de placer estético, que nos haga decir que esto se ve hermoso, que esto es bello, etcétera. Ahora bien, ciertamente alguien podría decir, mira, ¿sabes qué? Todo esto es falso, porque incluso yo cuando iba en la secundaria o cuando iba en la preparatoria, lejos de sentir algún tipo de placer o algún tipo de sentimiento pues estético respecto a las matemáticas o en general, ¿no?, a las figuras geométricas o a la solución de sistemas de ecuaciones, lo que a mí me hacen sentir es pánico, es pavor, ¿no? Esto tiene, por ejemplo, relación con el sublime kantiano, lo sublime en Kant. Hay un video en el canal al respecto ahí por si lo quieres checar, pero bueno, regresando al tema. Aquí lo cierto es que, bueno, pues este es un hierro, digamos que
de nuestra educación como tradicional en matemáticas, pensar que la matemática solamente es algo que existe en el aula, en el salón de clases, y no verlo pues ya en su aspecto cotidiano. Pero por ejemplo, nosotros podemos en este orden de ideas experimentar algún tipo de placer estético respecto a la ordenación cuando cotidianamente pues uno está haciendo cuentas de sus gastos, ¿no? No sé si les ha pasado que tú de pronto estás enlistando todos los gastos del mes y que pues de pronto sientes angustia o puede ser que hasta desesperación porque no logras encuadrar cómo todos tus gastos te van a salir en virtud de lo que estás ganando al mes, de tu presupuesto, de tu sueldo, etcétera. Y curiosamente cuando tú encuentras como una solución aritmética, que no la estás encontrando bajo ese tecnicismo, pero cuando tú logras encontrar una manera de acomodar los gastos, etcétera, sientes algún tipo de placer e incluso hasta puedes sentir admiración y decir esto es hermoso, esto es precioso, el modo en que yo estoy organizando mis gastos. Todo porque pues estás dando un tipo de ordenamiento armónico. En este sentido es un tipo de representación matemática de armonía y de ordenación respecto a cosas tan cotidianas, tan cotidianas y tan banales o triviales como pueden ser los gastos cotidianos de una persona, aunque no por ello menos importantes o vitales, ¿verdad? También por su parte, algo todavía un poco más cotidiano que daría quizás la razón a las personas que sostienen que la matemática es un arte, pues tiene que ver con la contemplación de la naturaleza. O sea, parece que los amaneceres, cosas como por ejemplo los girasoles, los pétalos de una rosa, la caída de una corriente o de un río a través de un risco de una montaña, eh, digamos el amanecer, también el modo en que las estrellas están distribuidas en el firmamento, que por cierto si vives en una ciudad pues no vas a ver quizás eso, pero si viajas al campo probablemente lo veas. Todo eso nos causa algún tipo de placer estético que nos hace decir que esto es bello, esto es hermoso, etcétera, porque existe algún tipo de ordenamiento o armonía que este tipo de personas que creen que la matemática es un arte te van a decir que este es un tipo de ordenamiento o acomodo matemático de las cosas. Que dicho sea de paso, esto lleva a, por ejemplo, a pensar en otro tipo de posturas filosóficas sobre lo que es la matemática, de corte teísta, por ejemplo, en donde se cree o se piensa que la matemática son los pensamientos de Dios o el diseño inteligente de un ser supremo, etcétera. Esto lo vamos a ver la próxima semana, también vamos a decir como cuáles son los problemas de esta postura. Y bueno, en este orden de ideas, precisamente en la contemplación cotidiana de la naturaleza, estas personas dirían que en realidad lo que estás contemplando pues son estructuras matemáticas, son ordenamientos matemáticos que son los que te hacen decir que eso es hermoso. De tal modo que este tipo de cosas le dan como puntos o le dan razones a la gente que cree que la matemática es un arte para pensar que la objetividad y la verdad matemática depende del placer estético generado por el orden y la armonía y la armonía de las cosas distribuidas. Por supuesto que está la pregunta aquí de si, pues en realidad, también no solamente las matemáticas serían arte, sino que el arte serían matemáticas. Es la misma pregunta vista hacia los dos lados, ya que también estas personas que sostienen que la matemática es un arte, bueno, pues están sosteniendo una especie como de identidad en términos de igualdad lógica entre matemática y arte. Por lo tanto, son intercambiables ambos términos sin ningún problema. O sea, para una persona que cree que la matemática es arte, tanto hablar como de arte como hablar de la matemática es hablar exactamente de la misma cosa. Y todo esto, pues es intercambiable. Y en pocas palabras, para una persona que sostiene todo este tipo de ideas, no es relevante el cuestionarse si la verdadera pregunta sería o implicaría preguntarnos si el arte es matemática en lugar de si el arte son en lugar de si las matemáticas son arte, ¿de acuerdo? Ok, ahora y ya con esto vamos a concluir la presente sesión, que sería como pues siempre solemos hacer en este curso de filosofía de las matemáticas, cuando enunciamos los problemas de cada una de las diversas posturas que hemos revisado, pues toca justo anunciar al menos dos graves problemas
que tiene esta postura de pensar que las matemáticas son arte. Y sería el primer problema respecto a si, por ejemplo, a ver, este tipo de idea de pensar que la matemática es un arte, tal que la objetividad y la verdad de las matemáticas depende de el placer estético que generan los ordenamientos en la realidad. Bueno, aquí la gran cuestión es, a ver, si esta postura en realidad, o sea, la de pensar si la matemática es o no un arte, ¿no sería en última instancia algún tipo de variante del psicologismo matemático? ¿O bien es algún tipo de variante del platonismo matemático? A ver, ¿y por qué esto es relevante de pronto plantearlo como una objeción? Porque de pronto las personas que sostienen que la matemática es arte nunca dejan en claro si estos ordenamientos dependen del modo en que mi psique está construida, o bien si dependen estos ordenamientos de algo más, es decir, si dependen de la estructura profunda de la realidad, o si estas estructuras serían básicamente el fundamento de la realidad en un modo metafísico muy estricto. De tal suerte que esto sería hablar como un platonista, en el primer caso sería hablar como un psicologista matemático. Y recuerden las objeciones que en su debido momento planteamos tanto para el psicologismo matemático como para el platonismo matemático. Básicamente el gran problema del psicologismo matemático es que termina relativizando la objetividad y la verdad de las matemáticas a cuestiones puramente mentales, cuestiones puramente psicológicas. Y eso choca directamente con las intuiciones o con los deseos o los anhelos que tenemos de que la matemática sea universalmente verdadera y necesaria en todo tiempo, en todo contexto, para cualquier tipo de ser inteligente, no nada más para nosotros. Pueden checar el video en este curso sobre el psicologismo matemático y hablamos de las objeciones. Ahora, y el problema del platonismo matemático es que no explica de pronto la variación de la matemática a través del tiempo y cómo la matemática pues precisamente se va afinando por algún tipo como de acumulación extra de herramientas conceptuales, de sistemas matemáticos cada vez más elaborados, etcétera. Eso no logra explicarlo el platonismo matemático en caso de ser cierto. También recuerden las objeciones que se plantearon al platonismo matemático en esta sesión presente en este curso. Puedes verlo en la lista de reproducción creada sobre el curso de filosofía de las matemáticas. Te lo encuentras yendo a la página principal del canal, en la pestañita de listas de reproducción. Ahí está esa dichosa lista. Entonces, en pocas palabras, ya sea que la postura de considerar a la matemática como un arte nos conduzca al psicologismo o al platonismo, al final del día pensar a la matemática como algún tipo como arte, o como algún tipo de arte en sí, pues es problemático, porque nos lleva al psicologismo con sus respectivos problemas, o al platonismo con sus respectivos problemas y objeciones. Y al final del día, la segunda objeción, que esto pues va muy de la mano conectada con esta primera objeción, respecto a pensar a la matemática como un arte, versa en que en realidad nunca esta postura de la matemática como un arte se deja en claro si dicha armonía y todo este todo armónico que nos produciría algún tipo de placer estético, de nuevo depende de nuestra mente o de la realidad, por lo que esta postura al final del día pues es sumamente ambigua. Y digamos que a nivel filosófico pues es sumamente timorata la postura, porque si se dan cuenta tiene un grado de ambigüedad tal que permite irse ya sea hacia el lado del psicologismo matemático o hacia el lado del platonismo, en caso de que tú ataques a esta postura vía las objeciones del psicologismo o vía las objeciones del platonismo. Y bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. Muchísimas gracias a todos por ver. Ya saben que cualquier duda, comentario que se tenga, me lo puedes dejar aquí abajo en la cajita de los comentarios. O bien espero que hayas dejado tus comentarios y dudas a través del super chat que pues seguramente aparece durante el estreno en vivo del presente video. Sin más, nos vemos. Hasta la próxima.